Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda y seguimos avanzando en nuestro estudio de la Parshat de la semana, pero una Parshat comentada desde los escritos apostólicos, desde la literatura neotestamentaria o del corpus del Nuevo Testamento. Bueno, la Parshat Lech Lecha trata sobre la historia de Abraham, de su salida de Babilonia, de Ur de los Caldeos, por así decirlo, en su peregrinar hasta la tierra prometida, hasta la tierra de Canaán, que llega a convertirse en la tierra de sus peregrinaciones. En esta parsha también vamos a tratar un tema que tiene que ver con la justificación de Abraham, que relata el autor en el capítulo 15 de Génesis en el verso 6, que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero en esta, como, como he mencionado, vamos a estudiar este pasaje, pero desde la perspectiva paulina, cómo el apóstol Pablo interpreta el texto y lo aplica en el contexto histórico, en la situación de la vida, por así decirlo, aplicando aquella regla hermenéutica de los grandes teólogos alemanes, el Sitzenleben, es decir, cuál era la situación, eh, digamos, historiográfica o cuál era el evento que se estaba presentando cuando Pablo escribe por lo menos Romanos y Gálatas, o principalmente Gálatas. Así que bueno, nos vamos a remitir a cómo el apóstol Pablo interpreta estos textos dentro del marco histórico o contextual cuando Pablo escribe su epístola, por lo menos la epístola a los Gálatas. ¿Ok? Que dicho sea de paso, en el orden cronológico, Gálatas viene siendo la segunda epístola escrita de su puño y letra, siendo la primera de Tesalonicenses. ¿Ok? Y la segunda, en orden cronológico, viene siendo la epístola a los Gálatas. Bien, voy a introducirme en el capítulo 3, en el verso 2 al 6, que dice de la siguiente manera. Pablo escribe esta epístola hacia los hermanos que residían en la zona de Galacia, ¿ok? Prácticamente gran parte del Asia Menor, ¿no? Como era conocido antiguamente, lo que llegaría a ser hoy en día la actual Turquía, ¿no? Entonces dice allí lo siguiente, esto solo quiero aprender de ustedes, porque había un debate alágico y por ende este debate alágico conllevaba consecuencias doctrinales o teológicas, por así decirlo. Un debate alágico quiere decir un procedimiento legal. Eso es en terminología judía. Una alajá es una ley, ¿ok? Una alajá es una ley que tiene peso legal, que tiene un peso jurídico dentro del contexto judío y dentro del contexto propiamente dicho de la comunidad. Entonces dice, esto solo quiero aprender de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu? ¿Ok? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Término que ya vamos a explicar en el mismo contexto de la epístola. ¿Ok? ¿Qué significa el término obras de la ley? Eso es un tecnicismo que utiliza el apóstol Pablo para hablar de algo específico. No tiene que ver con la observancia de los mandamientos de Dios. No es eso lo que se refiere. Tiene que ver con otra cosa. Y ya vamos a explicar. O por el oír de la fe, según la versión Reina Valera, 1909 o 60 dice por el oír de la fe. Pero en griego la palabra es pisteos. ¿Ok? Pisteos. Que la mejor traducción sería fidelidad o por el oír de la fidelidad. Entonces, aquí hay dos tesis. Es decir, que la dádiva del Ruach, la dádiva del espíritu, del Nefma,
ruach en término hebreo, semita, y nefma en término griego, ¿ok? Entonces recibiste el nefma o el ruach. Entonces aquí están estas dos tesis, por obras de ley o por obras de la ley o por el oír de la fidelidad. Luego continúa, ¿tan necios sois? En realidad no es la palabra necio, la palabra anoetoi en nuestro castellano moderno sería tan estúpidos son, tan bobos, tan tontos. O sea, anoetoi significa sin mente, sin cerebro. Es decir, una persona que no razona. O sea, se están dejando embaucar. Ustedes no están pensando, no están razonando, no tienen mente, no tienen cerebro, son estúpidos, son tontos, son bobos. Eso es lo que literalmente Pablo está utilizando un lenguaje fuerte, porque aquí Pablo está hablando con celo, pues, con celo, ¿ok? Entonces, tan tontos sois, tan estúpidos son, que habiendo comenzado en el espíritu, ahora te quieres perfeccionar en la carne. Es decir, que los Gálatas estaban buscando no una perfección que habían iniciado su caminar en el Señor, en el Espíritu, pero que ahora habían caído o se habían dejado embaucar por una doctrina que buscaba la perfección en una práctica carnal. Y ya vamos a ver de qué se trata. Entonces dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, pero en vano. En realidad, han padecido en vano. Y luego continúa, aquel pues que os daba el Espíritu. Entonces Pablo está hablando a los Gálatas sobre la dádiva del Espíritu, ¿ok? Y ya vamos a explicar a qué se refiere esta dádiva del Espíritu. Es decir, cuál es el contexto, cuál era la mentalidad, cuál era la idea o el concepto que estaba detrás de ello. Aquel pues que os daba el Espíritu y hacía maravillas entre ustedes, es decir, cosas admirables entre ustedes, lo hacía por obras de la ley o por el oír de la fidelidad. Y continúa, como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Aquí entonces el apóstol está utilizando a Abraham como un marco de referencia, quien al haber creído a Dios y al habérsele imputado su fe por justicia, Abraham, es decir, que este texto está hablando de la recepción del Espíritu cuando Abraham creyó. Es decir, que cuando Abraham creyó, recibió el Espíritu. Y esta recepción del Espíritu, aquí el apóstol Pablo está citando o está conectando Génesis capítulo 15:6 con la dádiva del Espíritu Santo. Es decir, que Abraham recibe el don del Espíritu de Santidad cuando éste creyó, porque está conectando el mismo pasaje. Entonces, dicho sea de paso, el pasaje que el apóstol está citando es la versión de la Septuaginta, porque la versión hebrea que tenemos hoy en el texto masorético es un poco ambiguo, ¿ok? Es un poco ambiguo, porque en el texto masorético, es decir, en el texto hebreo, no deja claro quién imputa justicia a quién. En el texto hebreo pareciera más bien, según en opinión de algunos rabinos, que Abraham es quien le está imputando a Dios su promesa por justicia. Es decir, la promesa que Dios le hizo en el contexto, en el verso 5, que sal afuera, ¿ok? Mira las estrellas, pues así será tu semilla, así será tu cera, será tu espermatos en griego, ¿no? Así será tu descendencia o tu linaje. Y dice que ante esa promesa Abraham se afianzó, se afirmó en el Eterno, ¿ok? Vehemim, el verbo vehemim, que es un verbo kifil,
Benjamín va Adonai, es decir, y se afirmó, se afianzó a Abraham, y él, es decir, Abraham se afianzó en Hashem y la contó por justicia. Esa frase, y la contó por justicia, es ambigua y hay debates rabínicos. Entonces, bueno, o es Dios le está imputando la fe a Abraham por justicia, o es Abraham que está imputando la promesa dada por justicia. Entonces, en el texto hebreo es un poco ambiguo. Sin embargo, en la Septuaginta, en la versión griega, para los judíos de Alejandría, para los judíos residentes en Egipto, es Dios quien está contando la fe de Abraham por justicia o por mérito. Esa es la visión de la Septuaginta y es la versión que el apóstol en este caso está utilizando en su epístola, en este caso la versión de la Septuaginta. Y sobre esa base, pues está construyendo su pensamiento teológico, por así decirlo, o está desarrollando todo este discurso. Entonces, vemos entonces que aquí el apóstol Pablo está llamando la recepción del Espíritu, es decir, Abraham recibe el Espíritu cuando éste crea la promesa divina, porque aquí está haciendo la conexión, ¿ok? Está haciendo la conexión. Entonces, vamos a explicar a qué se refiere el apóstol Pablo con obras de la ley, ¿ok? Porque aquí hay una tesis, que la dádiva del Espíritu se concede, y esta es la pregunta de la cual Pablo busca una respuesta de parte de los Gálatas. ¿Bajo qué tesis ustedes creen que reciben la dádiva del Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por el oír de la fidelidad? Entonces vamos a entrar en detalle. Según Gálatas 5, en el mismo, haciendo un análisis intratextual, es decir, analizando el tema dentro, desarrollada por el mismo autor en el mismo documento, como es en este caso la Epístola a los Gálatas. Es un método hermenéutico de interpretación, la lectura intratextual. El apóstol entonces revela a qué se refiere con obras de ley. Según el capítulo 5, verso 2 al 8, dice: He aquí yo, Pablo, les digo que si os circuncidáis, noten, Cristo a vosotros nada aprovechará. Es decir, el Mesías a ustedes de nada le aprovecha. Y testifico de nuevo a todo hombre que se circuncida, que deudor es de toda la ley. Y noten, continúa en el siguiente versículo: estáis borrado de Cristo, es decir, del Mesías, del ungido. Estáis borrado del ungido los que en la ley sois justificados, de la gracia habéis caído. Pablo está hablando entonces de la justificación, pero una justificación en base a la ley. Pero una justificación en base a la ley específicamente tiene que ver con el Brit Milá, lo que se conocía antiguamente el pacto de la circuncisión. En la tradición judía, la circuncisión era visto como un Brit Olán, como un pacto eterno. Es decir, que un extranjero ingresa a la alianza, ingresa al pacto, a través de la circuncisión, no solo de la fe, sino que además de la fe debía ingresar al pacto o a la alianza de manera plena y con todos sus derechos, participando de la circuncisión. Por lo tanto, la expresión obras de la ley, de la cual el apóstol Pablo utiliza en sus epístolas, tanto en Romanos como en Gálatas, no se refiere a la observancia de los festivales hebreos, no se refiere a la observancia del Shabbat, no se refiere a la observancia del decálogo de los 10, de los 10 mandamientos, no tiene que ver con eso. Obras de la ley es un
tecnicismo paulino, y de hecho era un tecnicismo que utilizaba también los esenios en la comunidad de Qumran, ¿ok? Era un tecnicismo para referirse al procedimiento legal que justificaba a un gentil o a un extranjero como uno plenamente integrado dentro de la alianza, y eso tenía un valor legal, jurídico. ¿Por qué? Porque había un tribunal, lo que en aquel entonces era conocido como un Beit Din, donde el extranjero que quería integrarse en la alianza, en el pacto abrahámico, debía cumplir una serie de protocolos, una serie de requerimientos para circuncidarse. No era así tan sencillo. No era que la persona decía, ay, no, me quiero circuncidar para integrarme en la alianza. No, no, tenías que cumplir un protocolo, ¿ok? Ciertos requerimientos legales establecidos por el Beit Din, por tradición rabínica, era la costumbre de la época, era la ley de la época, era ley judía, y a eso es lo que Pablo llama obras de ley. Está hablando de ese procedimiento legal para tú circuncidarte y así formar parte de la alianza. Eso es obra de la ley en el contexto paulino, que nada tiene que ver con la observancia del decálogo o algún otro tema o punto de las enseñanzas de la Torah. Dicho sea de paso, recuerden que el contexto de Gálatas tiene que ver con Hechos 15, aquel debate que los apóstoles tenían, en este caso tanto Pedro como Pablo, en el concilio, donde había ciertos hermanos de tradición farisea, ¿ok? Ciertos hermanos creyentes en Jesús como Mesías, pero que venían de la tradición farisea, que estaban sosteniendo que un extranjero, un gentil, que quería integrarse a la comunidad tenía que aplicar esa ley, tenía que seguir todo el protocolo, todo el procedimiento legal para formar parte de la comunidad. A lo cual Pablo dice, y también Pedro sostiene, no es necesario, no se necesita pasar por allí. ¿Ok? No se requiere para formar parte de la comunidad, no se necesita o no se les debe exigir, en este caso, esta ley de la circuncisión o este protocolo legal. Ahora bien, deben recordar que en, el, en la comunidad de los fariseos creían en dos Torah o en dos leyes. La Torah Shevitah, la Torah escrita, que viene siendo para nosotros todo el corpus mosaico, que es decir, lo que hoy en día llamamos el Pentateuco, los libros de Génesis, Éxodo, el Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Esto es lo que la tradición farisea llama la Torah Shevitah, la Torah escrita. Pero ellos también manejaban otro concepto de la ley que es la ley oral, es decir, la Torah Shebealpe, la Torah que procede, que viene de la boca, que no era otra cosa que la interpretación farisea de la Torah escrita. Es decir, ellos interpretaban ciertas leyes que contenían el Pentateuco y aplicaban esas leyes dentro de su comunidad, y esto tenía peso jurídico dentro de la comunidad, ¿ok? Tenía peso. Es decir, se juzgaba, se legislaba la comunidad bajo la tradición oral. Es decir, se le daba más peso a la oral porque la oral era la interpretación, cómo los fariseos interpretaban los textos bíblicos y aplicaban los textos bíblicos dentro de la comunidad. Ese es el punto. Y esto es lo que aquí entonces se está discutiendo. Y a esto es lo que Pablo llama obras de ley. Y de esa manera, y aquí entendemos entonces el concepto de justificación, ¿ok? Justificación, y aquí tenemos que salir de la tradición luterana. Lamentablemente el Lutero, con todas sus hazañas, con todos sus aportes en el siglo XVI, que
fueron válidos, ¿ok? Dentro del oscurantismo espiritual en el que en el siglo XVI se vivía, fue un gran avance, pero lamentablemente su concepto de la justificación era un concepto lamentablemente limitado, ¿ok? Era un concepto muy limitado y bueno, la verdad, como entendemos que la verdad siempre es progresiva, la verdad bíblica debe ser en este caso ampliada, debemos ser abiertos, dar mayor apertura en entender el uso del término justificación en el contexto paulino, en el marco del periodo del Segundo Templo y en el marco del debate y la discusión, y para eso necesitamos conocer el mundo de Pablo, el mundo greco-romano y el mundo judío de la época. Entonces podemos entender que la justificación se refiere al ingreso de los gentiles o al ingreso de los extranjeros no judíos, no descendientes de Abraham, cómo se integraban a la alianza abrahámica y así podían heredar, tener parte dentro de las promesas que estaban consignadas en el pacto. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama justificación, porque el tribunal era el que daba el visto bueno, el Beit Din rabínico, o el Beit Din ya sea de los fariseos o el Beit Din de la comunidad apostólica, era el que daba el visto bueno de recibir o no a un extranjero como un integrante del pacto o como un integrante de la comunidad. Ese es el tema de la justificación. Ese es el tema. Aquí no tiene que ver con, con el hecho de, en primera instancia, no tiene que ver con, digo, aunque esto sí tiene consecuencias, no tiene que ver con el hecho de entrar o participar del mundo venidero. No, 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 ese no es el tema acá. El tema es la comunidad, que obviamente el participar del pacto de la alianza, pues contiene promesas que trasciende al mundo venidero, eso sí, claro que sí, pero no es lo principal, no es el tema principal en lo que está en el tapete. Obviamente, este tema trasciende a consecuencias eternas, pero el tema está abordando una situación sociológica de la comunidad. Ese es el punto. Entonces, los que buscan justificarse, es decir, ingresar a la alianza abrahámica, sometiéndose a la legislación de aquellos hermanos judaizantes, es decir, de aquellos hermanos que sostenían la halajá judía o el protocolo fariseo, entonces estaban negando la cruz, estaban negando el mensaje de la cruz, porque la muerte de nuestro Señor, es decir, el sacrificio del Señor, abre a cualquier gentil, incluso hasta al judío mismo, ¿ok? Al judío mismo que incluso no es tan, no es tan fiel en la observancia de los preceptos, y también para el gentil que vive sin Torah, ¿ok? Que vive anomos, que es el término que utiliza Pablo, anomos, es decir, los que están sin Torah, hablando, refiriéndose a los gentiles, le brinda plena apertura, es decir, el sacrificio del Mesías, la muerte del Mesías, por eso dice los que buscan la justicia o la justificación por la ley, entonces en vano ha muerto el Mesías. O sea, el tema aquí es que la cruz, es decir, el mensaje de la cruz, el mensaje del Mesías crucificado, es quien da apertura, amplia apertura, para que todo extranjero pueda participar de las promesas del pacto. Las promesas del pacto eterno sin necesidad de la circuncisión. E incluso la dádiva, la donación del don del Espíritu se concede teniendo como piso o fundamento la cruz. Sin la cruz no hay dádiva ni hay recepción del Espíritu. Es decir, que la dádiva y la recepción del Espíritu lo recibimos en virtud de la cruz y no en virtud de una participación nuestra.
Entonces, cualquier intento de alcanzar la justificación en base a un intento humano es un intento de la carne y es contraria al espíritu, es decir, es contraria a lo revelado por el espíritu, quien testifica del Mesías. Por eso continúa el apóstol, pues nosotros en espíritu, es decir, por la fidelidad, aguardamos la esperanza de la justificación o de la justicia. Es decir, justicia aquí significa participar de las promesas del pacto. Que de hecho, dicho sea de paso, estas promesas del pacto en el Mesías son en él el sí y en él amén. Amén es una palabra hebrea que significa es genuino, es verdadero, es firme y es confiable. A eso es lo que se refiere. Por tanto, oír de la fidelidad es oír, ya vamos a explicar qué quiere decir oír de la fidelidad, es decir, participar del Espíritu o recibir el Espíritu es oír de la fidelidad del Mesías. Por eso el apóstol Pablo dirá en Romanos capítulo 10-17 que la émuna o la fidelidad o la fe procede del oír y el oír, según algunos manuscritos, dice, algunos manuscritos que yo en lo personal utilizaría esta versión que dice por el oír de la palabra de Cristo o por el oír de la palabra del Mesías, porque algunas versiones dicen oír la palabra de Dios, no, algunas eh, en realidad, no, bueno, no es ningún problema porque oír de la palabra de Dios es oír de las promesas de Dios respecto al pacto eterno. Está hablando de las promesas de Dios que están consignadas en el pacto eterno. Y obviamente estas promesas de Dios, oír de la palabra de Dios y oír de la promesa de Dios, es oír de la fidelidad de Cristo, porque esas promesas se concretan en Cristo, en el Mesías. ¿Ok? Y por lo tanto, el Mesías exhibe su fidelidad precisamente en la cruz, porque el apóstol Pablo dirá en el mismo libro de Gálatas, en la misma epístola de Gálatas, que con el Mesías, con Cristo, he sido juntamente con él crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora el Mesías vive en mí. Ahora, ¿de qué manera el Mesías vive en mí? Dice, porque lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, en esta expresión corporal de la existencia, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la fidelidad del Hijo de Dios. Y cuando hablamos de la fe o la fidelidad del Hijo de Dios, que es lo mismo que la fe de Jesús o la fidelidad de Jesús, ¿a qué nos estamos refiriendo con la fe o la fidelidad de Jesús? El mismo versículo lo explica cuando Pablo termina la idea al decir, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Por tanto, la fidelidad de Jesús está hablando de su entrega, de su amor por nosotros y de su entrega en la cruz. Entonces, o por tanto, recibir el Espíritu lo recibimos por oír, por escuchar la predicación del Mesías, es decir, por el escuchar la fidelidad del Mesías. Y dice que por esa fidelidad aguardamos la esperanza de la justificación o de la justicia, pues en el Mesías ni la circuncisión tiene validez para participar de las promesas del pacto, ni tampoco el prepucio, es decir, ni estar incircunciso tiene alguna validez, ya que la incircuncisión o el tener prepucio para la comunidad helénica, para los griegos, tenía un valor estético. Para los griegos, la circuncisión
Era una laceración contra la máxima expresión de estética que era el cuerpo humano para los griegos. O sea, y para los judíos, pues, obviamente, la circuncisión era afiliación al pacto. ¿Ok? Eran dos mundos diferentes de cómo ve la circuncisión y el prepucio, ¿no? En este caso, que es la palabra original que aparece en griego. Entonces, ni la circuncisión, que es el tema de valor para los judíos, tiene alguna validez en el Mesías, ni tampoco para los griegos, sino la emuná, sino la fidelidad que actúa por el amor. Y está hablando aquí no está hablando de nuestra exhibición de fidelidad, sino de la fidelidad del Mesías, fidelidad de su entrega que fue motivado por el amor. Eso es lo que vale. Y dice luego, ustedes corrían bellamente, corrían bien. Ahora, ¿quién les estorbó para no ser persuadidos de la verdad? Pues esta persuasión, ¿ok? De que ustedes iniciaron bien, iniciaron en el espíritu, es decir, ustedes entendieron que la participación del espíritu de la cual ustedes, en la que ustedes venían corriendo, venía por el oír de la fidelidad, ahora ustedes quieren ser justificados participando o sometiéndose a un protocolo legal fariseo. Entonces, ¿quién los estorbó para no ser persuadidos de la verdad? Pues esta persuasión no procede del que os llama. Entonces, este es el contexto para poder entonces entender a qué se refiere el apóstol Pablo de la justificación por la fe, ¿ok? Y de lo que es la justificación por obras de la ley, o cómo recibimos la dádiva del Espíritu, ¿ok? Que había estas dos tesis. Un grupo enseñaba que era por obras de ley y la posición apostólica era por el oír, en este caso, de la fidelidad. Ahora bien, en el capítulo 2 de Gálatas, en el verso 16, nos confirma que la justificación nuestra es por la fidelidad del Mesías. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, es decir, por seguir, insisto, en el procedimiento legal de someterse a la circuncisión, ¿ok? Sino por la fidelidad, ¿ok? Por la fe o la fidelidad de Jesús Mesías. Pisteos, la palabra griega. Pisteos en el griego es fidelidad. Nosotros también mostramos fidelidad o exhibimos fidelidad a Jesús Mesías. Noten, ¿ok? Nosotros también mostramos fidelidad a Jesús Mesías, dice el apóstol Pablo, pero para que fuésemos, noten, que la fe nuestra en Jesús Mesías es para que fuésemos justificados no en base a nuestra creencia en Jesús Mesías, sino para que fuésemos justificados por la fidelidad del Mesías. Es decir, nuestra fe en Jesús nos hace consciente de su fidelidad para ser justificados en base a la fidelidad del Mesías y no por las obras de la ley, no por seguir el protocolo legal rabínico, ¿ok? De la circuncisión, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada, es decir, ninguna carne puede participar de las promesas consignadas dentro del pacto. Eso es lo que quiere decir el apóstol. Este es el tema en discusión. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo cita Génesis 15:6, una en Gálatas, como ya hemos visto, y otra en Romanos, noten que o mejor dicho, lo que quiero hacer ver es que el apóstol Pablo está conectando este pasaje con la justificación de Abraham. Dice, fíjense cómo introduce el capítulo 4 de la epístola a los romanos. ¿Qué pues diremos que encontró Abraham nuestro padre según la carne? Según la carne, o sea, ¿qué halló Abraham Avinu? ¿Ok? ¿Qué halló Abraham nuestro padre? Abraham Avinu, así se le llama en la tradición judía. Según la carne. ¿Por qué habla según la carne? Porque aquí el apóstol está haciendo
referencia a la circuncisión. Pues la circuncisión es una operación hecha en la carne, es decir, y carne es un eufemismo, una forma respetuosa para referirse al miembro viril del hombre. O sea, ¿qué encontró? Es decir, ¿qué mérito? O sea, ¿cuál fue el mérito que encontró Abraham Avinu por hacerse esa cirugía en su miembro viril? ¿Ok? Pues si Abraham fue justificado por las obras, y aquí agregamos entre paréntesis las obras de la ley, es decir, según la ley oral, según la Torah Shebealpé de los rabinos, para integrar al pacto, ¿ok? Entonces, que si Abraham fue justificado, que si Abraham fue justificado entonces por las obras, tiene de qué jactarse, mas no para con Dios, que es precisamente la jactancia de un judío. ¿Cuál es la jactancia del judío? Que era circuncidado, que era un integrante de la alianza, era un participante del pacto, por cuanto estaba circuncidado. ¿Okay? Y de hecho había una creencia, según menciona también la Mishnah, bueno, olvidé en estos momentos citar la fuente, pero en la Mishnah se dice de que todo el que participe de la circuncisión tendrá parte en el mundo venidero. Y esa era la jactancia judía. Nada más por el mero hecho de participar de la circuncisión, del Brit Milá, del pacto de la circuncisión, ya tenía garantizada la entrada en el mundo del mundo venidero. Pero Pablo está refutando la idea, ok, está refutando este fundamento legal con la misma escritura, razonando desde la propia escritura, porque ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la Torá? La Torá Sheritá, la Torá escrita, ¿qué dice? Y creyó Abraham a Dios, obviamente aquí Pablo está citando la Septuaginta, ¿ok? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Entonces, eh, Pablo lo que está demostrando es que Abraham entró en alianza con el Todopoderoso cuando aún no estaba circuncidado, porque en el mismo capítulo 15, en el mismo contexto del capítulo, en el verso 18, en aquel mismo día que Abraham creyó a Dios, a la promesa que Dios le había hecho, que su semilla, su simiente, su descendencia sería como las estrellas del cielo, Abraham recibe en fe esa promesa y Dios le toma en cuenta, según la versión Septuaginta, Dios le cuenta esa firmeza de Abraham ante la promesa, se la cuenta por justicia y dice que el Señor entra en alianza con Abraham, según el verso 18, que aquel mismo día el Señor, el Señor cortó con Abraham un pacto, un testamento, diciéndole, a ti, perdón, a tu simiente le daré esta tierra. ¿Ok? Ese es el mismo contexto. Es decir, y cuando el Señor entra en alianza con Abraham o lo integra a su pacto, Abraham no estaba circuncidado. Y ahí hay entonces la tesis. Esa es la tesis paulina. ¿Ok? La tesis paulina para justificar a los gentiles dentro de la alianza eterna o dentro del pacto eterno. Un gentil tiene el mismo estatus. Uno que tiene prepucio tiene el mismo estatus que Abraham cuando éste creyó a la promesa o a la fidelidad de Dios. Entonces, cualquier gentil que escucha de la fidelidad de Cristo, ¿ok? Y se afianza, se afirma en esa fidelidad, tiene la misma posición de la cual Abraham gozó cuando éste creyó, aun cuando no estaba circuncidado. Y esta es la tesis paulina. Esta es la tesis de Pablo. Por eso entonces, en el mismo capítulo 3, verso 7, el apóstol Pablo sigue desarrollando la idea. Sepan, por tanto, tomen conciencia, ¿ok? Conozcan la palabra ginosken o ginosco, o sea, tomen conciencia, por tanto, que los que son de la fidelidad, los tales son hijos de Abraham. O sea, no es por participar del Brit Milá que automáticamente te haces
hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque en el capítulo 18 de Génesis, en el mismo capítulo 17 del libro de Génesis nos dice que Abraham tenía un hijo que había tenido con Agar, el cual se llama Ismael. Ismael participó del Brit Milá, participó de la circuncisión, y sin embargo, Ismael no es considerado como el heredero de las promesas, sino Isaac. Así que esto no es por Brit Milá, esto es por mantener la fidelidad. Esto se trata de emuná, se trata de fidelidad. Porque Ismael estaba circuncidado también. Sin embargo, no es llamado el hijo de la promesa. Es decir, Ismael, según la Torá, no es heredero de las promesas del pacto, ¿ok? Sino que la línea de las promesas del pacto se dan en Isaac, ¿ok? Y así sigue la línea en Jacob, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, luego dice el apóstol entonces, y viendo antes la Torá o la escritura, que Dios por la fidelidad, ¿ok? Por esta fidelidad, por la promesa, aquí la fidelidad entiéndase por la promesa, había de justificar a los gentiles, o sea, ingresar a las naciones dentro del pacto eterno. Dice que evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas las naciones, todas las naciones. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que eh, participar de las bendiciones del pacto o los beneficios, aquí bendición es lo mismo que los beneficios o los dones del pacto, es lo mismo que justificar. Entonces, cuando un gentil es bendito por Dios, quiere decir que este gentil ha recibido los dones de la alianza, los dones del pacto, ¿ok? En base a la promesa divina, en base a la promesa divina. Entonces luego continúa, luego los que son de esta fidelidad son benditos, ¿ok? Son benditos, es decir, son justificados con el fiel Abraham. Algunas versiones dicen con el creyente. No, la mejor traducción es con el fiel, pistó. Pistó es fiel. Que en hebreo, pistó es la traducción del hebreo neemán. Y neemán es un participio pasivo que significa son benditos con el fidelizado Abraham. Es decir, Dios fidelizó a Abraham. Abraham no es un hombre, no, es decir, aquí Abraham no tiene el mérito en nada. Abraham sencillamente es un pasivo de las promesas de Dios. Aquí Abraham no tiene ningún mérito, porque Abraham, para participar de las promesas del pacto, primero tuvo que ser fidelizado por Dios. ¿Y cómo Abraham fue fidelizado por Dios? Cuando Dios evangelizó a Abraham. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio anuncia la fidelidad de Dios, es decir, que es la fidelidad en Cristo. En pocas palabras, el Evangelio es hablar de la fe de Jesús, hablar de la fidelidad de Jesús, su, su amor por nosotros y su entrega por nosotros y sus dones, ¿ok? Los dones del Mesías, ¿ok? Por tanto, el Evangelio lo que hace es fidelizar a un hombre. En este caso, fue el Evangelio lo que fidelizó a Abraham. Y por eso que la palabra Neemán en hebreo es un participio pasivo, no es un participio activo. Abraham fue fidelizado por Dios cuando Dios evangelizó, en este caso, a Abraham. Por lo tanto, por eso entonces el apóstol continúa su desarrollo, que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Si la bendición
que ya hemos visto, si la bendición es lo mismo que la justificación, es decir, la participación de los beneficios del pacto eterno, quiere decir que la maldición es el antónimo de la bendición. Quiere decir que es la exclusión del pacto. Bueno, el apóstol Pablo lo dice en el libro de Efesios, que los gentiles que estaban sin el Mesías, dice que estaban alejados, ¿ok?, de la ciudadanía de Israel y alejado de los pactos y la promesa. Eso es la maldición de la ley. La maldición de la ley es estar excluido del pacto, estar excluido de las promesas y de las bendiciones del pacto. Por tanto, el Mesías nos rescató, nos redimió de esa condición en la que estaban tanto judíos y gentiles, haciéndose por nosotros maldición, es decir, que Jesús asumió esa exclusión por nosotros, como está escrito: maldito cualquiera que es colgado en un madero. Dice: para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles. Pero ¿cuáles gentiles? No cualquier gentil. Para que la bendición de Abraham, o sea, la bendición prometida a Abraham que está consignada dentro del pacto, fuese sobre los gentiles. ¿Ok? Pero ¿cuáles gentiles? Dice, los gentiles en el Mesías Yeshua. ¿Ok? Es decir, un gentil que oye y recibe la noticia de la fidelidad del Mesías Yeshua, de esa manera el gentil es fidelizado en las promesas, es decir, participa de la bendición, es bendito juntamente con el Neemán, con el fidelizado Abraham, para que por la emuná, por la fidelidad, pisteos en griego, recibamos la promesa del Espíritu. Quiere decir que la dádiva del Espíritu es la bendición del pacto. Es la bendición del pacto eterno, es la bendición de la justificación. Por ende, ser justificado es participar de la promesa del Espíritu, es oír de la fidelidad del Mesías y participar de la fidelidad del Mesías. Ahora, a este Espíritu se le llama, el apóstol Pablo lo va a llamar el espíritu de hijo, el neuma theú, el neuma huios, es decir, o huiú, que quiere decir el espíritu de hijo, el ánimo de hijo, ese ánimo de hijo, esa mentalidad de hijo. Ya vamos a explicar a qué se refiere eso, porque dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, por el Nefma Theú, por el soplo de Dios, o por el ánimo de Dios, los tales son los hijos de Dios. ¿Ok? Quiere decir que todos los que están dentro del pacto, todos los que han sido justificados por la fidelidad del Mesías, son tenidos por hijos. ¿Y qué quiere decir hijos de Dios? Dejemos que el propio apóstol se explique. Dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción. En la cultura greco-romana, en el mundo greco-romano, el hijo es un heredero del patrimonio del padre. ¿Ok? Ese patrimonio se le concede al hijo a través de un testamento. Esa palabra testamento es el equivalente al hebreo brit, que es pacto. En griego se dice diatheke. ¿Ok? Esa es la palabra griega que se traduce de brit, que literalmente significa testamento. Pero si alguien quiere disfrutar del don del testamento, es decir, participar del patrimonio, si un extraño
por así decirlo, si un extraño quiere recibir los beneficios del testamento, la única manera es que éste sea adoptado, porque la adopción le da el estatus de hijo y por lo tanto hijos significa también herederos, como lo explica aquí. Por eso entonces habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Es decir, nosotros llamamos a Dios Padre. Ok, esta es la enseñanza paulina. Un solo Dios y Padre de todos, por todos y en todos, porque el Padre nos adopta y esa es la braja, esa es la bendición del pacto. O sea, Dios quiere hacer de ti un heredero. Dios quiere darte en herencia sus dones, darte en herencia sus promesas, pero para eso tú tienes que recibir el estatus de adopción. Pero ese estatus de adopción la recibimos en virtud del sacrificio del Mesías, en virtud de la cruz. Y por ello, eso es lo que viene el Espíritu Santo a revelarnos o a mostrarnos, al decir, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es decir, si hijos, también somos herederos de Dios y coherederos juntamente con el Mesías. Ahora bien, aquí tenemos un sí condicional, un sí que no lleva acento. Un sí que lleva acento es un sí de afirmación y un sí que no lleva acento en la gramática castellana es un sí condicional. Dice, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, cuando un hombre, un ser humano, escucha el Evangelio y recibe el Evangelio, este viene a participar también de la experiencia del Mesías. Va a padecer juntamente con él por causa de su fe en el Mesías, para ser juntamente con él glorificado. Y esto también, las tribulaciones y los padecimientos por causa del nombre del Mesías, por causa de la fe, es también uno de los dones del pacto. Por eso el apóstol Pablo dice, me gozo en mis tribulaciones. Por tanto, yo me gloriaré en mis tribulaciones, porque en mis cuerpos llevo las marcas, ¿okay? Los estigmas del Mesías Yeshua. Entonces, mis queridos, eh, Abraham fue constituido en hijo de Dios cuando éste creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Entonces, ¿qué significa imputar por justicia? Imputar por justicia significa que Dios concede el espíritu de la adopción. Dios constituyó en ese momento a Abraham por hijo. En ese momento recibió la dádiva del espíritu. Y en ese momento Abraham fue bendito, es decir, llegó a convertirse en beneficiario y en heredero de los dones del pacto, de las bendiciones del pacto, de las bendiciones del testamento, constituyéndose a sí mismo en coheredero juntamente con la semilla prometida, en este caso Abraham. Y en esa misma participación de Abraham, tú y yo, cuando actuamos como Abraham, cuando escuchamos la fidelidad de Dios en el Mesías, somos benditos juntamente con el fiel Abraham. Es decir, el Evangelio lo que hace es afianzarnos en el Mesías. Lo que hace es fidelizarnos en el Mesías. Por eso el apóstol no se cansa de decirnos, por gracia somos salvos por medio de la fidelidad. Ahora, esta fidelidad no procede de nosotros, no es una habilidad nuestra, no es una competencia de nuestra carne, no, sino que es un don de Dios. No es por obras para que nadie pueda jactarse. Gloria al Señor por ello. Y mientras nos gloriamos en la gracia y en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, también rogamos al Dios y Padre de nosotros
que nos lo envíe pronto y en nuestros días y digamos amén.